Continuamos con Abogado en Casa, un programa que está al servicio de usted, señor televidente, y ya saben que nos puede contactar en nuestras redes sociales, números telefónicos que aparecen en pantalla, o a dirigirse a www.ariaritv.co, donde va a encontrar pues nuestra información y por supuesto todo el resumen de los programas que hemos desarrollado en Abogado en Casa, temas muy importantes que a ustedes les interesan. El día de hoy estamos hablando títulos de valor, ya hemos tocado con el doctor Sadi Martínez Pérez, que siempre nos acompaña en este programa, acerca de hablar de cheques, hemos hablado ya de pagarés, hemos hablado de muchas letras de cambio, cosas así, que son el diario vivir de nosotros, las personas que vivimos pues haciendo alguna actividad comercial. Doctor Sadi, en el primer segmento estábamos ya terminando con el tema de los pagaré y pues hablando de que los pagaré realmente son el mismo documento que usualmente utiliza una entidad bancaria. Estamos tocando un tema también muy importante acerca de los sobregiros, que imparagitablemente un banco le va a usted a desarrollar otro título, otro pagaré. Pues veníamos hablando de que, teniendo en cuenta de que pues si usted iba a pedir un sobregiro, pues lo iban a dejar en blanco, porque no se podía saber cómo ni cuándo iba a pagar esta persona, teniendo la primicia que lo utilizara el sobregiro. Entonces, pues doctor, seguimos enrolados ahí con esa línea, me parece muy interesante y creo que los clientes están muy... Bueno, mire, entonces, digamos que la explicación que dimos en esa primera oportunidad es como en esa relación comercial cliente-banco se documenta a partir de un documento en blanco, un pagaré o contragarantía, paralelo con una carta de instrucciones. Esto es importante primero pues para que la gente tenga en su imaginario, en su formación, de dónde surge ese pagaré. Pero también es bueno que las personas tengan en cuenta que como cliente del banco debe y tiene el derecho a que le den una copia de ese documento que está firmando. Por lo general uno... Porque es que por lo general la gente simplemente firma, a veces por el afán del crédito, por la premura. Y a veces piensan que es porque le están haciendo uno el bendito favor, entonces le da una pena poner tanto pereque. Exacto, a veces es por un temor reverencial hacia el banco. Y es que realmente no está regalando el dinero, uno lo va a pagar. Y lo paga con creces, porque lo paga con una rentabilidad financiera, con unos intereses. Y muchas veces las personas no saben que firmaron. O sea, usted tiene derecho a solicitar una copia de la carpeta de todos sus documentos. Claro, en el momento en que firme. Hoy en día con la tecnología que existe en materia, pues tome una foto y después imprima. El legal, o sea, si yo estoy haciendo, perdóneme interrumpir tanto, pero es que me pongo los pantalones de mis televidentes, estoy desarrollando algún tipo de solicitud a una entidad bancaria, ya me aprobaron todo, es permitido, permítame, yo voy a tomarle fotos de lo que yo acabo de firmar. Claro. O darle una copia de esos documentos. El banco debiera darle una copia de ese documento que usted acaba de firmar, con la constancia de que es una copia. Correcto. ¿Cierto? O sea que yo y el cliente se puede llevar su pagaré. Perfecto. Y en su archivo personal guardarle una carpetica para que tenga un registro. Es un sentido de organización y de manejo de su economía, de sus finanzas. O sea que es totalmente legal el hecho de yo pedir eso, no me pueden poner pereque. Mire, eso es tan elemental como cuando usted llega a un banco a hacer un depósito. El banco le tiene que dar una constancia de que hizo ese depósito. Perfecto. Lo que pasa es que ya a veces por la indisciplina, nosotros cogemos lo que hemos dicho, cogemos el papelito, lo echamos y va a aparecer 15 días después hecho trizas en el mismo bolsillo cuando lavaron la camisa, porque nadie le puso cuidado, ni el mismo beneficiario. Entonces dice, yo hice la consignación y el recibo lo dejé en la camisa roja que lavaron hace 8 días y aquí están las tiritas. Pero no hay prueba de eso. Entonces, de una manera razonada y responsable, pues el cliente financiero le puede pedir al banco que le haga entrega de ese pagaré que acaba de suscribir en blanco, independientemente si ha sido diligenciado, si ha habido o no, porque es en el momento en que lo firma. Si mañana el banco lo va a usar, ese pagaré, ya el cliente financiero tendrá claro por qué, porque me otorgó un sobregiro que no pagó, porque la tarjeta de crédito que yo utilicé y no la pagué, ¿cierto? Y el banco está llenando esa contragarantía en razón a esos incumplimientos.
Esa garantía la llenan inmediatamente, comienza a ver el efecto, el incumplimiento, o ahí cómo entran a jugar los intereses, no, cuantifican el tema. Es que esa es la parte importante y usted ha dado en el meollo de la discusión cuando se cobran estas contragarantías. Exacto. ¿Por qué razón? Porque es que, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? El banco me otorgó un sobregiro hoy de 1 millón de pesos. Es decir, hoy debo 1 millón de pesos al banco. Si yo cubro el sobregiro mañana, el banco me cobra el 1 millón de pesos más unos intereses del día, ¿cierto? Y no ha pasado nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esos créditos o esos sobregiros muchas veces son rotativos. Hoy me dio 1 millón, mañana me dio 200, 300, y es posible que en una generación en el tiempo los montos se aumenten. Ahí es donde surge el problema en el control del manejo de las finanzas. ¿Por qué razón? Porque es que para el banco, desde el momento en que se otorga el crédito, se empiezan a generar unos intereses. Esos intereses van a estar documentados y se van a incluir dentro de ese pagaré que hemos dejado en blanco. Entonces la pregunta es, cuando a mí me cobran ese pagaré, ¿qué me están cobrando? ¿El solo capital? ¿O me están cobrando capital más intereses? Y si me están cobrando capital e intereses, me están generando otros intereses en el momento en que me empiezan a generar el cobro. Entonces fíjese cómo en la respuesta a las preguntas es donde la persona debe tener claridad para concluir qué es lo que realmente le debe el banco y qué es lo que el banco le está cobrando. El banco tiene la obligación en su documento decir, y de acuerdo a la carta de instrucciones, ese pagaré se llenó tal día y se llenó en tales condiciones. El capital fue de tanto, que fue el crédito que yo le otorgué. Y la otra suma corresponde a una tasa de interés o a unos intereses liquidados desde cuando otorgué el crédito hasta cuando diligencié el pagaré. De tal manera que en esa separación física entre esos dos rubros me genera que cuando se me cobre, pues no me cobren unos intereses sobre los intereses, pero que haya claridad en el manejo de esos temas. Y es lo que la persona en el momento en que haga la operación tiene que mirar que el pagaré tenga esa claridad, o por lo menos tener certeza de que firme un pagaré y en qué condiciones lo están diligenciando. No, definitivamente en este tema sí, te cuento que nos podemos tocar 2, 3, 4 programas y quedamos, va saliéndole cositas. No, claro, es que el tema incluso dentro de esto tiene que tener claro, Juan Manuel, también que el cliente financiero, aun cuando digamos en la relación entre el cliente y el banco hay una parte fuerte que es el banco y otra parte, digamos, débil que es el cliente tiene unos derechos y esos derechos frente al banco los puede reclamar, los puede pedir. Y hay que tener en cuenta de que cada banco tiene una figura que se denomina el defensor del cliente financiero. Y cualquier cliente que considere que sus derechos le están siendo desconocidos por el banco puede acudir a ese defensor del cliente para que se los restituya. Correcto, y se los proteja. Existen deberes y también existen derechos, claro, de cada una de las partes. En este ámbito o en este orden de ideas, ahí también tiene que ver algo la prenda y las hipotecas que tienen que ver en bueno, este mire, tema. Esa es, fíjese que en el primer momento, cuando hablamos nosotros de los pagarés en blanco, hablamos de un crédito que podría ocurrir en el tiempo, ¿cierto? Pero hay otra modalidad de créditos que es cuando el banco, la entidad o quien sea, ya tiene un monto determinado. Voy a prestar X cantidad de dinero, una cantidad cierta y determinada. Y dependiendo las líneas de crédito, dependiendo el monto, las personas o entidades piden lo que se conoce como garantías. Correcto. Esas garantías, ¿cuáles pueden ser? Normalmente en nuestro medio están las prendas y las hipotecas. ¿Qué son prendas exactas? Entonces, la garantía prendaria
es un gravamen que se constituye sobre un bien mueble. Llámese carro, llámese moto, llámese cultivo, porque hay una prenda agraria también, sobre una mercancía. Es decir, como que la entidad se asegura de que no sea comercializada o... Digamos, no tanto que no sea comercializada, con esa figura se garantiza que su pago va a llegarle. Correcto. ¿Por qué? Porque hay un bien que está respaldando el cumplimiento de esa obligación, ¿cierto? Y obviamente pues habrá que mirar las condiciones en las que se pactó el pago. Entonces, si el compromiso es, por darle un ejemplo, que la garantía es el carro que yo voy a comprar con el crédito, pues digamos que el banco tiene claro que su crédito está garantizado en cuanto a que si yo no cumplo mi obligación de pagarle, el banco ejerce su actividad de cobro y tiene el carro ¿para qué? Para sacarlo del mercado, rematarlo y su producto pagarse. Y es un crédito privilegiado en relación con otros créditos. Hay otras figuras, también está la hipoteca, que es el mismo gravamen, pero ya realizado, constituido sobre bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Aquí en esta categoría caben también que la hipoteca se puede constituir sobre aeronaves o barcos. Yo escuché hace poco ese tema de que hablaba sobre los barcos y todo esto, que porque se movían y que cómo... Pero es primero por la magnitud y el costo. Correcto. Entonces ahí en esos casos hay unas ficciones legales que permite que ese gravamen hipotecario, aun cuando técnicamente no son bienes inmuebles, se puedan afectar con hipotecas. Entonces se puede constituir hipoteca sobre aeronaves o aviones y sobre buques. Pero ya sobre el resto, pues se habla básicamente de prendas. Hay una figura especial que se conoce como el bono de prenda, que también es un título valor. Y el bono de prenda es un gravamen prendario que se hace sobre una mercancía que está ubicada o que está radicada en un almacén general de depósito. Entonces, por dar un ejemplo, un agricultor tiene 20 toneladas de arroz en un almacén X. Ese arroz está representado en un título valor que se llama un certificado de depósito. Entonces no puede andar con el bulto, con una tractomula detrás diciendo ese es mi arroz, ¿cierto? Entonces a cambio de eso deja el arroz en un almacén de depósito y ahí le entregan un certificado, un documento que se denomina certificado de depósito. Ese certificado de depósito es un título valor, de tal suerte que esa persona puede ir a decir, vendo mi arroz y entrego mi certificado de depósito. Listo. Fíjese cómo ahí, sin necesidad de andar con la tractomula detrás, está haciendo efectivamente un negocio de venta de una mercancía. Pero así como puede hacer ese certificado de depósito y puede transferir esa mercancía, puede constituir un gravamen prendario sobre esa mercancía. Perfecto. ¿Cierto? Entonces puede decir, tengo una mercancía, necesito un crédito y lo respaldo con esa mercancía. Y puede pedirle al almacén de depósito que le expida lo que se conoce como un bono de prenda, que es más o menos lo mismo que estamos haciendo, hablando en el caso del carro o de la moto, pero sobre la mercancía que está allá en el almacén de depósito. ¿Cuál es la ventaja? Desde el punto de vista comercial es muy práctico. ¿Por qué? Porque llegado el momento, cuando salga la mercancía del almacén de depósito, como ya está enterado de la existencia de ese bono de prenda, lo que hace es, con el pago de la mercancía, de una vez descuenta la obligación que está garantizada con la prenda y se paga directamente a la entidad que presta. Así de fácil. Entonces es una forma muy práctica de liberar, manejar recursos sin necesidad de andar con una cantidad de bienes encima. Bueno, mi doctor, vamos a otra pequeña pausa y pues ya regresamos con más Abogado en Casa, un tema bastante importante, todo lo que tiene que ver con el ámbito de las prendas, de las letras, de los créditos, todo lo que tiene que ver con el sistema bancario, que a usted y a muchas personas les interesa. Ya regresamos con más Abogado en Casa.